es que en condiciones de, digamos, historia natural, o sea, si tú no tomas medidas de confinamiento o de contención, pues este virus en culturas como la nuestra tiene una contagiosidad de 3 o por encima de 3 incluso, que quiere decir que cada persona infectada va a contagiar a 3 o quizás hasta más de 3. Claro, este índice, que es uno de los parámetros importantes de todos los modelos epidemiológicos, es el famoso R0, número básico, reproductivo básico. Este varía entre culturas. En España, cada infectado posiblemente contagiara a 3 si no estuviéramos confinados, porque los españoles vivimos pues, con varias generaciones conviviendo juntas, padres, abuelos, hijos, porque nos saludamos con besos y porque nos gusta estar en bares, ahí apiñados, ¿no? Y en actos. Claro, en Suecia o Noruega, que tienen otra cultura, el R0, el número reproductivo básico, es mucho más bajo, porque ellos ya, por su cultura, no es que vivan confinados, pero viven mucho más aislados, mucho más separados de otros seres humanos, ¿no? No tienen tanto contacto. Claro, fíjate qué escalofriante es este número 3. El número 3, ¿vale? Vamos a poner que el R0 en condiciones sin contención sea 3. Cada persona infectada contagia a 3. Vale. El periodo, la ventana de contagio, pues es hasta de 15 días, puede ser hasta un poco más a veces, ¿vale? Pero vamos a ponerle 10 días, que contagia a 3 en los primeros 10 días de la enfermedad. Fíjate, si tú calculas, eso quiere decir que en un mes hay 3 interacciones, o sea, el árbol se reproduce 3 veces, ¿no? El primer contagiado del mes ha contagiado a 3 personas en los 10 primeros días del mes, cada uno de estos 3 contagia a otros, contagia en los siguientes 10 días a otros 3, etcétera, ¿vale? Pues fíjate que si esto es así, en 3 meses y un poco, de ese primer caso, habría 60.000, que es el cálculo que se hace con el número 3 elevado a la décima. O sea, el número reproductivo es 3, cada uno contagia a 3 y ha habido 10 pasos, 10 interacciones. Bueno, no es 3 meses, es más. O sea, estamos diciendo que hay 3 ciclos en un mes. Sí, eso es. Vale, o sea, en un mes hay 3 ciclos de 10 días, por tanto, en 3 meses han sido 9 ciclos. O sea, es espectacular la capacidad que tiene el virus de propagarse. Claro, el problema es que este virus es casi inocuo en algunas personas, da asintomático con síntomas muy leves, un pequeño catarro, una gripe, 2 días que estás un poco mal en cama y ya está, pero es extremadamente grave en otras personas, extremadamente grave. Y además, la evolución en estas personas es rapidísima. Pasas de tener un poco de tos a estar en 2 días necesitado de respiración asistida, de ventilación asistida. Y la ciencia todavía no sabe por qué unas personas son tan susceptibles al virus, o sea, se infectan tan gravemente y otras no. Hay factores de riesgo. La edad es un factor de riesgo, el tener una comorbilidad previa también lo es, pero por ser mayor no significa que te vaya a dar tan fuerte la enfermedad que te vayas a morir, solo por el hecho de ser mayor. Hay mucha gente mayor que se recupera y hay alguna gente, en cambio, de 40, 50 años a la que el virus ataca de forma muy despiadada, ¿no? Entonces, claro, sabemos muy poco de él. Es un virus que se propaga muchísimo, que discrimina por edad y que no tiene tratamiento. O sea, actualmente se dan tratamientos en los hospitales, pero se dan tratamientos un poco tocando de oído, porque parece que funcionan, pero no hay ensayos clínicos que avalen esto. No hay ni un solo tratamiento, ninguno, que se haya demostrado en un ensayo clínico y haya sido aprobado específicamente, porque se ha demostrado que sea eficaz para el virus este, el SARS-2. Ninguno. Entonces, ¿qué se da? Pues se dan medicamentos que estaban en el arsenal terapéutico, de antes conocidos algunos desde hace décadas, y que empíricamente parece que van bien en algunos pacientes, pero claro, esta información es muy precaria.
por ejemplo, la famosa hidroxicloroquina, que es la que se daba para prevenir la malaria hace 20 años. Cuando ibas a irte a un país de estos de Asia con malaria tenías que tomarte la cloroquina antes, ¿no? O se dan los antivirales que se dan al HIV, ¿vale? El Caletra se da a casi todos los pacientes, es un antiviral que se da para otras enfermedades víricas, como el HIV o el interferón beta, que se daba para la hepatitis C, etc. Pero no hay un tratamiento para esta enfermedad que esté probado, que esté testado. Claro, esto es un problema enorme que frustra muchísimo a los profesionales sanitarios, porque lo único que pueden hacer por ayudar es confiar en el que el sistema inmune del paciente acabe generando anticuerpos y de momento ayudarles ventilando con respiración asistida y dando estos tratamientos a ver si funcionan, pero sin grandes evidencias. De hecho, van saliendo evidencia científica de que algunos de ellos no solo no funcionaban, sino que producían efectos adversos y se han dejado de dar. Todo esto ha transcurrido en solo un mes y medio, es que es impresionante la velocidad del virus, pero también la velocidad a la que el conocimiento humano está avanzando. La cantidad de artículos científicos que reportan evidencia nueva, ¿no? Tanto de cómo se propaga el virus, como de cómo contagia, como de qué tratamientos pueden ser efectivos. Entonces, en un panorama así, digamos, el modelo epidemiológico estándar de enfermedades infecciosas que inventaron unos tipos en 1927 se llama un modelo de SIR, que significa susceptible, infectado, recuperado. Entonces, la idea de este modelo es, al principio todos somos susceptibles porque es un virus nuevo que ha llegado. Entonces, llega una persona de China o de donde sea, infectada, esta persona empieza a contagiar, estos contagios se multiplican a esa tasa de número reproductivo básico que dije que era 3 si no hacemos nada, ¿no? Y entonces la epidemia va propagándose, de modo que el número de susceptibles va bajando porque las personas se van infectando y los que superan el virus se van recuperando y al recuperarse son inmunes. De modo que al final el modelo lo que te predice es que cuando pase un tiempo suficiente habrá un número grande de personas en la comunidad que ya han pasado la infección y por tanto que ya no son susceptibles y ya no van a contagiar y así la epidemia queda, digamos, resuelta. Eso sería la forma natural de resolver las epidemias. Pero claro, si primero la inmunidad no se sabe por cuánto tiempo va a ser, porque el virus es nuevo, no se sabe, y segundo, la velocidad de transmisión del virus es tan grande que esta curva epidémica hasta llegar a la inmunidad de grupo, se llama, o de rebaño, hasta llegar a ese 60% de infectados que ya nos daría protección, pues claro, esto implicaría pilas de cadáveres y decenas de personas muertas por falta de respiradores. O sea, el problema es que dejar a la epidemia que vaya sola va a provocar una saturación de los servicios sanitarios inabordable, ¿no? y muchas muertes. Y por eso las estrategias en Occidente en general han sido de contener al virus y contener, pues, por ejemplo, aislando a las personas, procurando medidas de protección, confinándolas en casa, que es lo que hemos hecho nosotros pues desde el 14 de marzo, perdón, por eso estamos aquí hablando por Zoom, ¿no? La estrategia de contención. Claro, la estrategia de contención con aislamiento en Canarias nos ha ido muy bien, somos la mejor comunidad autónoma de toda España. Pero claro, el lado positivo es ese, no hemos tenido saturación en UCIs, ¿sabes? No hemos tenido, sí, tensión en el sistema sanitario, pero no saturación en UCIs. Pero claro, la otra cara de la moneda, o sea, el lado negativo de esto, es que todavía somos todos susceptibles, excepto quizá un 1% de la población. Hay 2.000 casos, 2.000 y poco, que han dado positivo y ya están en proceso de recuperación, o unos pocos, 120 y pico han fallecido, pero claro, el resto de los 2 millones, no sé cuántos de canarios, estamos todavía susceptibles porque no nos hemos puesto en contacto con el virus. Esto es buenísimo de momento, a corto plazo, pero es malo porque estamos todavía muy lejos de la inmunidad de rebaño del 60%. Mientras que, por ejemplo, en Madrid
seguramente ya tienen una tasa de infectados, pues quizá no se sabe, claro, pero puede ser en torno al 20, el 30%. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco sobre el problema de salud, ¿no? Por otro lado, el confinamiento en sí genera problemas de salud importantísimos, porque tener a las personas 2 meses en casa sin tomar el aire, sin tomar el sol, provoca problemas y aumenta problemas que ya tiene la población, ¿no? Yo qué sé, las personas con una cardiopatía tienen que salir a caminar, y las personas que tienen osteoporosis tienen que tomar el sol, y los niños tienen que expandirse un poco, ¿no? Entonces, ahora mismo en Canarias podríamos estar en un punto en el que, digamos, el beneficio del confinamiento en términos de reducción de riesgo no compense el coste de salud, no ya económico, el coste de salud que tiene en términos de agravamiento de condiciones crónicas que puede tener la gente, y también de salud mental, ¿no? Ese es un poco el contexto de aquí. Claro, esta es la parte de salud. La parte de consecuencias económicas es todavía peor, es todavía más negra. O sea, es algo, claro, nunca se nos hubiera pasado por la imaginación el pensar que podríamos estar con el turismo cerrado en Canarias. O sea, es algo impresionante. A mí alguna vez se me había ocurrido, pero fíjate, siempre yo lo asociaba a una catástrofe ecológica. Yo lo asociaba a un prestige, que de repente hubiera un prestige aquí delante de nuestras costas y que entonces que nos estropeara toda la costa y que desapareciera el turismo por algún tipo de catástrofe de tipo ambiental. Pero no se me había ocurrido que nos podría ocurrir por una pandemia. Lo cierto es que en Canarias las consecuencias en todo el mundo, pero en Canarias van a ser particularmente nefastas, primero porque partimos de una situación de base con mucha mayor pobreza, con menor renta per cápita, con trabajos peores, etcétera, y segundo porque nuestro sector principal de actividad, que es el relacionado con el turismo, pues va a tardar mucho en recuperarse, mucho más que la industria o que la agricultura o que otros sectores en los que, digamos, hay mucha población trabajando en otras comunidades, pero no aquí. O sea que aquí podemos estar hablando de que se nos caiga el PIB un 25% fácilmente en un año, y eso es terrorífico, ¿no? Eso es tremendo. Nunca habíamos estado en una situación así. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Pues la verdad que no lo sé. A mí lo único que se me ocurre es que de esta solo podremos salir si salimos juntos y si la Unión Europea, digamos, pone sus recursos para ayudar en esta situación a los sectores y a los países que lo necesitan. Porque de otra manera la situación sería, bueno, imagino que de impago de deuda país y no sé, o sea, de algo impensable en un país occidental, ¿no? Que realmente no ha ocurrido pues desde Franco, vamos, o sea, desde los tiempos de la autarquía, cuando no había, o sea, algo tremendo, ¿no? Hombre, yo quiero ser optimista, a ver, porque todo esto ha sido desolador, ¿vale? Porque sí que lo es, sí que es preocupante. Porque la única vía para que arreglemos, o sea, para que este problema se resuelva, y no hay otra, es que aparezca una vacuna o un tratamiento eficaz, realmente eficaz, no con una eficacia al 5%, no, un tratamiento curativo tipo el de la hepatitis C cuando apareció el sofosbuvir, ¿no? Para la hepatitis C que la cura. O sea, o un tratamiento eficaz que evite que los pacientes se empeoren hasta el punto de necesitar ventilación mecánica y de saturar las UCIs y tal, o la vacuna, que yo creo que la vacuna va a ser la solución. Entonces, ¿cuán lejos estamos de la vacuna? Hombre, hay que ser optimistas porque nunca, nunca el ser humano se puso las pilas al mismo tiempo, todo el talento de la humanidad a la vez, concentrado como un foco de luz sobre el mismo problema, para resolver el mismo problema. Entonces, ahora mismo ya hay muchas vacunas en experimentación y lo cierto es que
van a aparecer, no sé si en qué plazo, pero van a aparecer, ¿no? Y lo mismo tratamientos, con tratamientos hay cientos ya de ensayos clínicos abiertos, reclutando pacientes, en España también, y bueno, por ahí podemos, pero que salvo que lleguemos a esas situaciones de tener tratamiento, tener vacuna, el panorama es que vamos a tener rebrotes, que vamos a... O sea, la curva hay que hacerla. Y por tanto, para llegar al 60% de inmunes, o llegamos porque nos vacunamos, escenario óptimo, o llegamos porque nos vamos contagiando. Entonces, el irnos contagiando es lo que tenemos que gestionar cuando hablamos de aplanar la curva. La frase esa tan famosa que todo el mundo dice de hay que aplanar la curva consiste en eso. Consiste en vez de dejar al virus que circule libremente a una velocidad de expansión de 3, a un RO de 3, pues digamos, hagamos que este proceso sea más lento, pero claro, más lento significa que vamos a tener un año de virus circulando y vamos a detectar de forma precoz los casos y los contactos, vamos a proteger a los que tienen más riesgo, vamos a proteger a los que tienen más riesgo, a las personas mayores, sobre todo cuando son personas mayores que viven en condiciones de proximidad, de no poder respetar el aislamiento físico, las residencias. En Canarias con las residencias no nos ha ido tan mal. Me parece que hubo 10 fallecidos en residencias de 120 y pico, pero es que en España la mitad de los fallecidos murieron en residencia. Y esto es escalofriante, porque solo viven un 4% de las personas mayores en residencia en España. Y si solo viven un 4%, resulta que la mitad de los fallecidos por COVID-19 han sido en residencias. Algo tremendo. Hombre, todo esto nos ha ayudado a aprender. Y nos ha ayudado a aprender, por ejemplo, en el sector sanitario, a cómo flexibilizar la forma de trabajar, cómo reorganizar la asistencia. Y yo creo que hemos mejorado muchísimo. Y eso es algo muy positivo. O sea, el que se pueda hacer teletrabajo, el papel importantísimo de la atención primaria y los médicos de familia, medicina familiar y comunitaria, que se nos había olvidado ese y comunitaria, ¿no? La primaria está haciendo un papel buenísimo en muchos lugares, también aquí, ¿no? De llamar proactivamente a los pacientes que tiene cada médico en su tarjeta, de hacer seguimiento de los contactos de cada caso que aparece, y va a tener que tener un papel más importante aún cuando empecemos con el desconfinamiento, ¿no? En los hospitales también se ha cambiado la forma de trabajar y se ha cambiado a mejor. Han aprendido muy rápidamente cómo evitar contagios, cómo protegerse, cómo hacer circuitos COVID y circuitos de otros pacientes. Pero claro, nos queda por delante la tarea de recuperar los casos no COVID, o sea, de empezar a atender a los pacientes que tienen otras enfermedades, que se han quedado relegados, porque toda la concentración fue en el COVID, y claro, y los infartos están llegando más avanzados al hospital, y entonces puede que mueran más personas de infarto porque no se atrevían a ir al hospital al principio de cuando empezaban los síntomas, ¿no? Y lo mismo con ictus, y lo mismo, los médicos del grupo nuestro nos dicen que no habían visto llegar apendicitis tan avanzadas desde hace 30 años al hospital, ¿sabes? O sea, ya con peritonitis, ya todo perforado, y que eso no lo veían desde hacía décadas. Entonces, claro, nos queda por delante mucha tarea, ¿no? Como sociedad. Y ya pasé los 55 minutos, el último mensaje, y ya termino, es sobre el papel tan importante que como sociedad civil tenemos, ¿no? Papel de cumplir con el confinamiento, pero también de ser solidarios, de proyectos colectivos que han surgido y que dan un poco de optimismo en esto, ¿no? Desde los 4 robots que han traído unos cuantos amigos de China y que son capaces de hacer las pruebas mucho más rápidamente que los que había, hasta pues la solidaridad de muchos grupos, de asociaciones, de personas, de empresas también. O sea, que estamos sacando lo mejor que tenemos, ¿no? En esto, en parte. Y bueno, de Muy 55. bien, Beatriz, muchas gracias por tu aportación. Ya hay preguntas en el chat. Aunque estamos muy verdes sobre el origen del virus,
¿consideras que su aparición tiene algo que ver con el deterioro medioambiental que venimos haciendo? Hombre, en último término sí, porque si estamos cargándonos especies y los virus vivían en reservorios de unas determinadas especies, pues al cargárnoslas tienen que pasar a otras y al final a nosotros, a seres humanos. O sea, no directamente, pero sí indirectamente, claro que tiene que ver. ¿Se me oyó? ¿Se me oye? Sí. ¿Las pruebas de las vacunas se están probando de manera mayoritaria o en gran número entre los empobrecidos? En África, ¿cómo se hacen estas pruebas? Se hace con voluntarios en todas partes, pero a mí no me consta que se hagan en África. No me consta. Se hacen con voluntarios en los lugares donde se están haciendo los ensayos. En humanos todavía me parece que solo hay vacunas en ensayo en China, creo. En otros países todavía están en fase in vitro, ¿no? De ver no, en fase 2, que es la fase, o sea, no se han probado todavía en personas, pero... ¿En qué tiempo están previstas las vacunas? ¿Cuándo tendremos vacunas? Eso me gustaría a mí saber. Hombre, yo apostaría, digamos, 20 euros nomás, ¿vale? A que antes de un año tenemos una vacuna. Otra cosa es que seamos capaces de producirla en masa y que no haya ese mercado brutal que hubo con las mascarillas, con los equipos de protección individual y con los kits de diagnóstico, ¿vale? Que la vacuna podría existir, pero no ser capaces de fabricarla para 1.000 millones de personas, que somos los que la queremos, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero yo creo que en un año tenemos una vacuna. También preguntan, ¿existe la posibilidad de que el virus mute y se haga más fuerte y letal? Sí, o sea, los virus mutan. O sea, de hecho, el virus no es el mismo. Vamos a ver, fíjate, desde China en diciembre hasta aquí ahora hay muchas, digamos, genomas distintos del virus. Entonces hay un proyecto europeo muy bonito en el que participan también centros españoles, entre ellos el Negrín aquí, que lo que hacen es analizar el genoma del virus y a través del genoma ver cómo fue la transmisión, de dónde a dónde. Y, por ejemplo, con este proyecto se sabe que aquí a España llegó de Inglaterra y llegó como en diciembre o algo así, ¿eh? Entonces, el virus no es el mismo en todas partes, o sea, tiene pequeñas variaciones, como los seres humanos no somos iguales, ¿no? No, hombre, básicamente sí, pero nos distinguimos unos de otros. Bueno, pues el virus de alguna manera también, claro, podría tener una mutación más, digamos, sistemática o estructural, y esa mutación podría ser en cualquier sentido, o sea, podría ser para hacerse más contagioso. Hay quien dice que ha mutado un poco y ahora es más contagioso que antes, pero yo no tengo evidencia de que esto sea una evidencia científica fuerte, ¿no? Pero sí podría mutar, claro que sí. El virus de la gripe muta todos los años. Por eso la vacuna tiene que ser específica cada año. Sí. Vicent Gómez hace una pregunta un poco más ideológica que la va a tener que explicar él, porque no la termino de entender yo. Vicent, conéctate el micrófono, por favor. Vicent, ¿puedes conectar tu micrófono? Te tienes que dejar tú, me parece. No, a ver, Samuel, que es el que tiene lo de los micros. Autoriza a Vicent Gómez, porfa. Vicent pregunta, ahora, no tenemos ahora motivos. Sí, Venga. ahora sí. No, cuando hablaba de Europa, pues la verdad es que no sé si está en el mejor momento Europa como para esa solidaridad entre naciones, compartiendo sobre todo dinero para lo que pueda venir después. No sé si está en el mejor momento de solidaridad y no lo que está en boga son esos nacionalismos particularistas e individualistas
el cada uno se apañe, ¿no? Entonces, cuando ella hablaba, cuando Beatriz hablaba de, en fin, que es un problema que al final en Europa también hemos de mirar para la crisis que va a venir, pues yo apuntaba un cierto escepticismo, pero por esa razón creo que Europa está en un momento muy bajo de solidaridad, muy bajo desde el punto de vista político y muy bajo de ascenso de nacionalismos particulares. Sí, gracias, Vicente. Sí, yo estoy de acuerdo. Mejor explicado que por mí, desde luego. Sí. Yo estoy de acuerdo, pero de todos modos yo también considero que esto es un test de estrés para Europa, que como Europa no lo haga bien ahora, esto se disuelve y ya está, porque ¿para qué queremos una Europa que no nos que no ayuda, ¿no? Hombre, de momento han aprobado 3 paquetes de medidas muy potentes de mucho dinero, ¿no? Ahora Francia habla que en vez de por países podría ser por sectores. Y bueno, igual no es mala idea para nosotros porque el turismo va a necesitar de inyecciones de fondos, ¿no? No sé, Mira, yo veo que políticamente el mundo está por todos los lados, porque mira que Estados Unidos, este chiste, ¿no? Mira, y otra pregunta sobre los test rápidos, test, que decías tú. Sí. A ver, los test rápidos, yo no sé si ustedes siguieron un poco en la prensa eso, si saben distinguir el PCR de los test serológicos o no. ¿Saben? Digan así o así. Explícalo un poco por encima. Vale. O sea, el test bueno, el gold estándar, el test que detecta si tú estás infectado ahora y además a los 3 o 4 días de contagiarte, se llama PCR. Es un test lento, requiere 4 horas, requiere un microbiólogo experto que lo haga, o sea, requiere capacidades de laboratorio, ¿vale? Ese es el bueno. El test PCR detecta infección activa, ¿vale? Y luego hay los test rápidos, serológicos, que el PCR es con un hisopo en las fosas nasales y el otro es una gotita de sangre periférica. Entonces, el test rápido, que es la gotita de sangre, en 10 minutos te da el resultado, tipo test de embarazo, ¿no? El problema del test rápido es, primero, que no tiene una sensibilidad muy alta, es decir, que tiene fallos, ¿vale? Y segundo, que el test rápido no te detecta la infección hasta el 7º o 8º día. El test rápido es un test de anticuerpos. Entonces mide, solo es cualitativo, sí o no tienes anticuerpos. Y anticuerpos de 2 tipos. Uno son anticuerpos que tú generas cuando estás pasando la enfermedad, pero ya llevas 8 días de enfermedad. Entonces, si te detectan ese anticuerpo es que estás infectado ahora y que puedes contagiar, ¿vale? Se llama el IgM. Pero claro, solo te lo detecta desde el 7º día de enfermedad. Los otros 7 pudiste haber contagiado a medio mundo. Y luego, el otro que te detecta son los anticuerpos de largo plazo, los IgG se llama. Estos son los guay. Si a ti te sale positivo el IgG, significa que ya eres inmune, que ya has pasado la enfermedad, ya has generado tus anticuerpos, ya no te vas a contagiar, ¿vale? Entonces, claro, son test complementarios. O sea, en realidad, el test serológico este rápido es el que va a hacer en una macroencuesta en línea ahora con 90.000 personas en España y es para ver qué porcentaje de población ha pasado la enfermedad y está recuperada ya y es inmune, ¿vale? Para un poco conocer esto. Pero no sirve para diagnóstico, no sirve para clínica. Porque claro, si no te detectan, si llevas 7 días contagiando y no te lo detectan, no vale, ¿no? Entonces, claro, test rápidos puede haber más porque venden en China, que algunos son malísimos, bueno, hay problemas de calidad, pero esos pueden llegar masivamente. Nosotros tenemos 50.000 ahora, ahí en Canarias, ¿vale? Que nos ha dado el gobierno español, 50.000 test rápidos. Y en cambio el PCR, que es el que te diagnostica la enfermedad al principio, hay una capacidad limitada de hacer PCR. En Canarias podemos hacer como mucho ahora 2 o 3.000 al día. Hay una pregunta sobre la capacidad de pagar 1,5 billones de euros que plantea la Unión Europea.
para la crisis. ¿Va a haber capacidad? Hombre, la Unión Europea lo que va a hacer es tirar de máquina de hacer dinero. O sea, tú tienes la máquina de hacer euros, de hacer dinero, tiras de máquina y fabricas euros y das los euros, ¿no entiendes? Lo que pasa es que esto genera inflación, claro, porque el dinero vale menos si tú has creado dinero. ¿Qué pasa? Que esa inflación en un mundo con una demanda tan deprimida como la que tenemos ahora, pues la demanda deprimida hace que los precios tiendan a bajar, porque si no, no compraríamos. Entonces compensa ese problema de la inflación. Es un problema económico sin precedentes. O sea, yo no sé cómo vamos a salir de esta. Pero luego, para ponerme optimista, pienso, hombre, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo quedó de destrozada Europa, no? O sea, tremendo. Y sin embargo se recuperaron. Hubo un plan, el plan Marshall para Europa, que a lo mejor era equivalente a lo que podría ser ahora este plan de reconstrucción de la Unión Europea, ¿no? Preguntan, ¿en qué medida o porcentaje crees que las cifras reales de muertos y contagiados son mayores que las registradas oficialmente? Muchísimo mayores. Las de contagiados más que las de muertos. O sea, de muertos puede haber muchos muertos en domicilio y en residencias que, como no les han hecho el test, aunque era evidente que murieron con coronavirus, no computan, ¿vale? Porque el criterio para computar un fallecimiento es que tenga el test, el PCR, el test este primero que les dije, positivo. Entonces la enfermedad es muy rápida, o sea, hay gente que está bien hoy y que en 2 días se asfixia tal, y en 3 días se ha muerto, ¿no? Entonces, en estos casos de residencias no se han contado. Entonces, de muertos hay infraestimación, seguro, no sé de cuánto, pero desde luego de contagiados muchísimo. Contagiados en España puede haber pues 10 veces más, a lo mejor, de los casos, porque mucha gente afortunadamente lo pasa sin síntomas. Muchos niños han pasado el coronavirus, como un catarrillo, muchísimos. Yo en Madrid tengo amigos que lo han pasado toda la familia, pero muchos amigos, muchos, no 1 ni 2 familias, varias familias, y a ninguno le hicieron el test. O sea, todos estos son casos que obviamente han pasado el coronavirus por los síntomas, porque fueron todos a la vez y tal, pero que no están en las estadísticas. Otra pregunta, alude a una sugerencia de Mariano Barbacid. No tiene sentido que los científicos estemos confinados, con lo que también incluye las sofisticadas y caras máquinas de PCR. No sé si se referirá a que no se usan las máquinas por no estar los científicos activos, Orlando. ¿Entiendes la pregunta, Beatriz, o que la explique Orlando? No. Orlando, explícala un poquito la pregunta. No se oye. Orlando no Mireles. Sí, te veo ahí, pero no te oigo. No tiene el micrófono. Ahora. Sí. Hola, Bea, aprovecho para saludarte. Un beso muy grande. ¿Qué tal? Mira, Mariano Barbacid, yo trabajé con él en Estados Unidos, sugirió de que, y ahora lo has mencionado tú en Canarias, que es un problema que a los científicos los tengan confinados. Todos sabemos el papel que los matemáticos, etcétera, jugaron en la guerra, jugaron la Segunda Mundial, etcétera. Y con ellos tienen también confinadas las máquinas PCR, que es una bestialidad de dinero y requiere una especialización en hacerlo. Entonces, él está sugiriendo de activar esa parte del personal como un recurso añadido a esta lucha en la que estamos. Yo creo que tiene razón y que se está en ello, ¿eh? O sea, las máquinas PCR las tenían aquí los hospitales grandes, ¿no? Sí. Y en las universidades, en muchos laboratorios científicos, hay máquinas PCR. O sea, aquí en la Facultad de Medicina hay 3 o 4, en veterinaria tantas otras. Entonces, esas máquinas no se estaban utilizando ahora para el COVID, pero ya los propios científicos de las universidades se ofrecieron y se está en el proceso de acreditarlos. Claro, hay que acreditarlos para esto, ¿no? Para poder hacer el PCR a personas, porque su laboratorio es de investigación, pero se está en ello y es una idea buenísima, claro. Sí. Otra pregunta, ¿significará este episodio el fortalecimiento de la sanidad pública y más en concreto de la atención primaria? Sí, para mí, fíjate, eso es lo bueno que ha tenido esta crisis, que alguna cosa buena habría de tener.
Y yo estoy convencida de que sí. O sea, el valor de la atención primaria que estaba, digamos, tenía una crisis interna profunda, no sentían que eran, o sea, esta crisis que se veía, por ejemplo, en el sistema MIR, donde medicina de familia la elegían muy abajo, etcétera, yo creo que esto va a cambiar radicalmente, porque se ha visto el importantísimo papel de la atención primaria. Y más que va a haber en el futuro, ¿no? Con esto. Otra pregunta. ¿Qué políticas han sido eficaces para bajar el R? Y si esto puede explicar las diferencias de morbimortalidad en los países. Sí, sí. O sea, digamos, aquí hay básicamente dos modelos. El modelo asiático, pero no de China, sino de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, ¿vale? Y el modelo, digamos, chino-europeo. Entonces, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, lo que hicieron fue desde muy al principio hacer una política de contención con trazabilidad de cada caso y de todos sus contactos y con pruebas masivas. ¿Vale? Pruebas. Y con eso consiguieron que su curva epidémica no subiera exponencialmente, sino subiera pues un poco, digamos, de una manera compatible con que el sistema sanitario no se colapsara, ¿no? Entonces, ellos se basaron en APPs que seguían a la población. Claro, esto es una intrusión en tu intimidad, obviamente, ¿no? En Corea del Sur, por ejemplo, hay una app que todo el mundo lleva en el teléfono. Entonces, esta app, tú estás registrado ahí. Si tú estás durante más de 15 minutos a menos de 2 metros de otra persona y esa persona resulta infectada, porque se le hace el test y le da positivo, te avisan a ti inmediatamente, váyase a su casa corriendo, que usted estuvo en contacto en la guagua 27, que iba a escaleritas el otro día, con una persona infectada. Entonces, el éxito de estos países, de Singapur, de Corea del Sur, de Hong Kong, se basa en gran parte en esta tecnología de seguimiento a través de APP, que es bastante intrusiva, ¿vale? Porque, hombre, ahora en Europa se está planteando intentando conciliar con el anonimato y con que no haya alguien que tenga toda esa información, sino que se quede en tu propio teléfono, ¿vale? Va a través de Bluetooth. Entonces, tú ni sabes quién es el que te puede contagiar, sino que a través de Bluetooth, como que si tú estás a menos de 2 metros, más de 15 minutos de una persona que tiene otro teléfono, esa persona manda con una tarjeta de visita a tu teléfono y viceversa. Es anónimo, no sabes quién es, ¿vale? Pero si esa persona resulta infectada, esa tarjeta se activa y te avisa a ti, pero a nadie más, no lo tendría. Es delicado, todo esto es delicadísimo, como el pasaporte chino. Hombre, nosotros no estamos para que nos obliguen a llevar en el móvil el pasaporte, tú eres rojo, tú eres verde, tú eres amarillo. Tú eres verde si ya estás inmunizado porque tienes una IgG positiva, tú eres verde si te has hecho una PCR hace poco y tal, y tú eres amarillo si cuidado que estás en... Hombre, nosotros no estamos para eso, ¿no? Entonces, políticas ha habido esta de los asiáticos, que les iba muy bien, y ahora la semana pasada en Singapur tuvieron un palo y tuvieron que confinar, porque pasaron en 2 semanas de unos pocos casos a 10.000 de golpe, porque en un sitio donde estaban confinados 300.000 trabajadores inmigrantes que vivían en condiciones pésimas, hacinados, pues hubo algunos casos y se propagó como la pólvora y entonces aparecieron 10.000 casos de golpe. Y Singapur acaba de confinar, que era el modelo, era como nuestro ejemplo de paradigma. Uy, qué bien lo hacen los asiáticos. Y ya ves, ¿no? Y luego está el modelo, digamos, nuestro, chino-occidental, que básicamente consiste en aislar, ¿no? O sea, nosotros que no estamos confinados, por ejemplo. Con más o menos éxito, claro, los nórdicos no llegaron a confinar, pero porque ya viven confinados. Quiero decir que viven a 1 kilómetro de distancia uno de otro y no se tocan y no se saludan y no viven con los abuelos, pues ¿cómo se van a contagiar? Claro, no hace falta confinarlos, ya están. Pero claro, nosotros no.
Aquí, otra pregunta. ¿Cuándo crees posible que las fronteras entre Europa se pueda circular? Creo que falta, ¿eh? Creo que para eso falta bastante tiempo, faltan meses al menos. Luego preguntan también... ¿Te has quedado congelado? Te preguntan por Ahora, los niños, ¿por qué no son factor de riesgo? Eso es una de las grandes preguntas que se están haciendo los científicos. ¿Por qué la enfermedad no afecta a los niños? Porque, claro, igual ahí está una de las claves para el tratamiento, ¿no? Realmente no se sabe, no se sabe. Lo cierto es que los niños no pasan la enfermedad. Ha habido algún caso de un niño que ha fallecido, pero tenía una leucemia, o sea, tenía una enfermedad de base. Entonces, claro, fallece con COVID, pero no por COVID, ¿no? No hay transmisión vertical de madre a hijo, o sea, las madres embarazadas que se infectan estando embarazadas, el hijo nace sin el virus, que eso es una noticia buenísima, ¿no? El hijo sabe sin el virus. Claro, una vez que está fuera, la madre tiene que tener cuidado de no contagiárselo por si acaso, aunque los niños no se sabe por qué, y afortunadamente la enfermedad no se ceba en ellos, porque imagínate que se cebaran los niños, sería ya, vamos, no quiero ni imaginarla. Mira, haber superado el COVID inmuniza, eso no ocurre con la gripe, que se puede volver a padecer. Hombre, no hay evidencia fuerte, ¿no? No hay una evidencia contundente, pero incluso en Corea hay 215 casos de personas aparentemente reinfectadas, que habían dado un PCR ya negativo después de pasar la enfermedad y positivizaron otra vez. Pero en este momento lo que parece es que al menos por la cepa de este año y durante unos meses hay inmunidad. Hombre, hay ya cientos de miles de personas que pasaron la enfermedad y se recuperaron. Y en esos cientos de miles de personas, apenas 200 casos supuestamente reinfectados. O sea, parece que sí, que al menos por unos meses sí. A lo mejor contra el virus de la temporada que viene ya no, claro. La salud y el turismo. ¿Perdona? Medidas económicas en Canarias. ¿Qué medidas económicas habría que poner? En Canarias. Yo, honestamente, yo creo que esto nos va a llevar, o nos debería llevar, a una renta básica universal, sí o sí. O sea, si ya era una necesidad antes, ahora se convierte en una urgencia. Porque no veo, mira, no es solo que mucha gente pierda el trabajo, que empobrezca, etcétera. Es que cuando salgamos, cuando reseteemos este país, cuando reseteemos, el tejido productivo no va a ser el mismo. Una gran parte del tejido productivo se habrá muerto y no se podrá recuperar. Por ejemplo, gran parte del pequeño comercio, ¿no? Porque la gente se ha acostumbrado ya a comprar por internet y bueno, y ve que es fácil y que ya no le tiene miedo a la tecnología y en fin. Y eso quiere decir que el cambio de forma de consumo que ya se estaba desplazando hacia e-comercio, ¿no? Pues se acelera mucho. Y entonces seguramente muchos pequeños comercios no podrán sobrevivir, ¿no? Y como eso, gran cantidad de otros trabajos, porque el teletrabajo, claro, los que podemos teletrabajar, que somos los que tenemos profesiones más, digamos, cualificadas, etcétera, lo vamos a tener más fácil, pero muchos trabajadores, digamos, manuales y de otros sectores, van a tardar mucho en poder volver a trabajar. En la Desescalada. puede
ser que haya consecuencias negativas? Sí, claro, la desescalada tiene riesgos, claro que sí. Claro, es que tiene que haber casos. El virus va a estar circulando y va a circular y va a contagiar gente. El reto es seguir una estrategia a lo Corea, es decir, el contener los brotes cuando estén empezando, cuando no lleguen. Que va a haber casos en los hospitales canarios de COVID-19, esto va a ser durante muchos meses. El tema es que no colapsen los hospitales. Porque claro, la otra opción que es quedarnos un año en casa, es que, ¿sabes? No, tampoco, o sea, la desescalada tiene riesgos, claro que tiene. Por eso es tan importante monitorizar todos los indicadores día a día. Y en cuanto se vea que puede estar empezando un brote, hay que volver para atrás, ¿sabes? Y puede ocurrirnos, ¿eh? Que tengamos que hacerlo, claro que sí. ¿Qué piensas de las medidas sociales que hay que tomar en cuanto al trato? Los besos, los abrazos, darse la mano. ¿Eso va a Olvidarse cambiar? durante muchos meses, olvidarse. Eso igual hasta el 2022, olvídate de dar un beso, salvo a tu pareja, claro. Otra pregunta, ¿no crees que el teletrabajo es una forma de esclavitud? Dímelo a mí. Me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche y estoy teletrabajando delante de una pantalla. Hombre, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado con que se respeten los horarios, que los trabajadores tengan digamos, un ritmo de trabajo adecuado y no porque el teletrabajo puede convertirse efectivamente en una esclavitud y en 24/7. 24 horas disponibles, 7 días a la semana, claro. Otra pregunta, ¿no crees que ha habido un poco de dejación en la educación sanitaria correspondiente a salud primaria, explicando solamente en parte la propagación de bulos que está creando todo tipo de sensaciones negativas en la población? Sí, sí, ¿De la acuerdo, no? educación para la salud es muy importante, no hay duda ninguna. Y ahora más que nunca, claro. O sea, ahora mismo de que usemos todos bien la mascarilla depende cómo se va a propagar el virus aquí en Canarias. Así de claro. Luego, por otro lado, se baraja que es la propia tecnología, el 5G, por ejemplo, lo que ha fortalecido el virus y ¿Por qué? declinado y bajado nuestro sistema inmune. No lo había oído eso, ni idea. Vale. Yo sabía que el 5G servía para espiarnos, pero también para contagiarnos, que vaya faena, no lo había oído, no sé. Vale. ¿El confinamiento era necesario o ha sido una medida totalitaria? No, era necesario, era necesario, era necesario. Yo no tengo duda ninguna. Incluso si se hubiera hecho un poco antes, habría ido mucho mejor. No entiendo aquí una pregunta, quizá la tiene que explicar Alberto. Que cambie todo para que nada... Que cambie todo para que nada cambie. Alberto. A ver. ¿Me estás abriendo o qué? Sí, Sí. Bueno, era más bien una reflexión que ya es bastante antigua, ¿no? De que cambie todo para que nada cambie. Cambiar muchas cosas para... que no sé si han cambiado muchas cosas, la verdad. ¿no lo crees? Tengo dudas, tengo dudas. Tiene ¿Tú, dudas. tú estás Venga. trabajando o no? ¿Teletrabajando o no? No. No, me refiero en todo, ¿no? Que ante una emergencia la gente saca lo mejor de sí mismo, ¿no? Pero los espejos no suelen tener memoria, ¿no? Y se Y nos que luego olvida. volveremos a ser como antes. No sé. Otra No. pregunta, ¿las mascarillas caseras son fiables? Hay mascarillas caseras que protegen muy bien, claro que sí. O sea, las mascarillas, vamos a ver,
las mascarillas FFP2 van por números, ¿no? Y la recomendada es una que es la FFP2. Bien. Claro, que es una mascarilla de usar y tirar, que la puedes usar unas horas, un par de días, si tienes cuidadito y tal, y tirarla. Hombre, eso para el medio ambiente, imagínate, 2 millones de canarios usando diariamente y tirando una mascarilla de estas. Es mucho más razonable tener mascarillas de tela bien diseñadas, bien hechas y testadas como que de un tejido que vaya bien y que tú puedas lavar y puedas usar de forma recurrente. Durante la lavas a 60 grados. Ahora hay una diseñadora de canaria de moda cálida que está sacando unas mascarillas que están testadas en el Hospital Insular por los preventivistas y que protegen perfectamente igual que las FFP2 estas. Y y la tela la van a vender, esta tela que es especial, que es impermeable y así, y pues la van a vender y cada uno se puede hacer en casa la mascarilla, claro que sí. Es que yo creo que es lo que toca, ¿no? Ya está bien de andar tirando, de usar y tirar una mascarilla cada día, cada persona, si nos preocupamos por el medio ambiente. Última pregunta. También es importante el lavado de manos, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Vale. Saber lavarlas bien y con mucha frecuencia, sí. Bueno, quedan 2 minutos y hay otra pregunta. La dificultad relacionándose en grupo con otras personas durante un tiempo prolongado, ¿qué consecuencias va a traer en los colegios? La educación seguramente en los colegios van a tener que cambiar el tamaño de los grupos, hacer grupos con más espacio, aunque los niños, primero los niños, no importa que se contagien o no importa tanto, lo único que contagien a sus abuelos, ese es el problema. Uy, perdón. Bueno, aquí Orlando comenta, yo creo que no es una pregunta, sino un comentario en torno a la dificultad que hay siempre para hacer los registros, que eso siempre lleva tiempo. Sí, sí, Orlando lo sabe, además que de eso sabe. Sí. Y luego Patricia dice que respecto a los niños, si empiezan a salir pero aún no pueden estar con personas más vulnerables como los abuelos, no. ¿Qué alternativas hay para esto, no? Eso es una faena enorme, eso es tremendo, es un drama humano, pero es que hay que proteger a la gente mayor. Y los niños son transmisores del virus. Y desde que los niños vayan al cole y estén con otros niños, es que, claro, son armas, porque van a tener el virus, pero no van a tener los síntomas y van a poder contagiar a los abuelos. Es tremendo, pero durante un tiempo, no. Yo tengo una nieta y pienso, bueno, no voy a poder abrazar a mi nieta, pero es que, claro, no va a poder ser. Es que es así, es muy cruel este virus. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Gracias de parte de todos. Creo que sí, doy voz a todos, dándote las gracias por este ratito. Gracias. Venga, gracias a ustedes. Venga, hasta siempre. Que vaya bien, ánimo. Gracias a todos por asistir. Y a cuidarse. Chao.